Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismo, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. El tema que vamos a iniciar hoy, por un lado, es muy importante y apasionante, como todos los que tratamos. Además, el propio título de lo que se produjo en el siglo XVI nos indica su magnitud. Y por otro lado, porque se llevó a cabo en nuestra ciudad, en Valladolid, y queremos enfocarlo desde dos perspectivas. Roberto Alonso, capitán, saludos, bienvenido. ¿De qué vamos a hablar y cómo vamos a enfrentarnos a ello? Saludos, queridos amigos y oyentes hispanos y sin complejos. Pues Raúl, efectivamente, vamos a tratar el apasionante tema de la controversia de Valladolid. Aquel debate moral y cristiano que se llevó a cabo en el convento de San Gregorio, el colegio donde los dominicos entonces se formaban para ser luego frailes, hoy en día reconvertido en el maravilloso Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde se puede admirar y contemplar la mejor colección de escultura renacentista y sobre todo barroca del mundo. Y también, como no, los espectaculares pasos procesionales de nuestra impresionante Semana Santa, Raúl. Y como es tan importante, queremos dividir este tema en dos programas. Este primero, en el que profundizaremos detenidamente lo que sucedió y sus principales protagonistas. Y en otro programa, que contaremos con la presencia de especialistas y que nos contarán su visión. Pues así es, efectivamente, tendremos con nosotros dentro de unos días a algún buen amigo nuestro, sobre todo tuyo, Raúl, profesor de la historia de la Universidad de Valladolid, y nos contará pues aquellos pormenores, cómo sucedió aquello, en definitiva, que bueno, pues nos dará una idea de qué fue aquello de la controversia de Valladolid. Pues bien, nos situamos en agosto de 1550. En Valladolid, Carlos I ha fijado la corte y el calor ya aprieta. El emperador tiene ya 50 años y una larga experiencia como gobernante desde que, a la edad de 16 años, heredase de su abuelo Fernando el Católico el trono de España, y solo 3 años después, las coronas de Alemania, Austria y Borgoña por parte del abuelo paterno Maximiliano. Ha librado ya 4 guerras contra Francia. Ha sofocado el levantamiento de los comuneros en Castilla y de las Germanías en Valencia y Mallorca. Ha seguido luchando contra los sarracenos en defensa de los dominios españoles en el Mediterráneo y se encuentra centrado en sofocar la extensión del luteranismo en sus territorios centroeuropeos. Con Magallanes y Elcano consiguió dar esa primera vuelta al mundo que daba otras posibilidades comerciales y ha continuado la conquista y colonización de América iniciada por sus abuelos los reyes católicos. En definitiva, que a su medio siglo de existencia vivía sabiéndose el rey y el hombre más poderoso del orbe, dirigiendo un imperio en el que casi no se ponía el sol. No obstante, hay una cuestión que le preocupa en torno al descubrimiento, conquista y gobierno de las Indias. ¿Como emperador cuenta con la legitimidad suficiente para el sometimiento de las poblaciones indígenas? Piensa cuál debe ser el estatus legal y jurídico de los indios y qué trato han de recibir por parte de los españoles que allí llegan. Este dilema, que podríamos calificar de moral y teológico, tiene una importante dimensión jurídica, y el monarca es consciente de que no puede ser afrontado desde las pautas ideológicas heredadas en la Edad Media. Por ello, el 16 de abril de 1550, por sugerencia del Consejo de Indias, ordena la suspensión de todas las conquistas en el Nuevo Mundo y convoca para el mes de agosto la celebración de una junta en la ciudad de Valladolid, con la finalidad de que eminentes y reconocidos humanistas dictaminen sobre la justicia o injusticia de la colonización americana. La controversia de Valladolid. Ese debate teológico, filosófico y legal que tuvo lugar entre 1550 y 1551 en el Colegio de los Dominicos de San Gregorio en la ciudad de Valladolid, Castilla. El objetivo era resolver ese tema que le atormentaba, un asunto crucial para la corona a la que representaba y, por supuesto, también para la Iglesia y para la sociedad española en su conjunto.
la legitimidad de la conquista de América y el trato a los pueblos indígenas. Pero pongamos en situación el asunto. Una de las acciones más importantes, sorprendentes y destacadas que llevó a cabo España, conjuntamente con la Iglesia, fue el dotar de una serie de leyes de Indias que respetasen los derechos humanos de las personas que vivían en ese continente recién descubierto. Esto estuvo unido, sin lugar a duda, a la evangelización llevada por franciscanos, dominicos, mercedarios y agustinos en aquellas tierras hermanas. Los valores del Evangelio proponían caridad y amor al prójimo, y eso los indígenas lo recibieron con agrado. Comprobaron que esas enseñanzas de Jesús de Nazaret les hacía mucho bien a su alma, a sus personas y a sus familias. Por eso, que un imperio como el español, por cierto, el único imperio generador que ha habido en la historia de la humanidad, se preguntase en esos años iniciales de conquista y encuentro con un nuevo mundo, si por un lugar era legal llevar a cabo esa conquista y si por otro era lícito respetar a los indios de igual forma que a los ciudadanos de Castilla o de Aragón en persona, libertades, derechos y sobre todo si tenían alma, igual que los de este lado del Atlántico, merece un reconocimiento impresionante, necesario, obligatorio y debe por tanto ser analizado con rigor por parte de la historia, por parte de la sociedad española e hispana actual que tanto denigra lo que se hizo y contarlo para que se sepa. Hispanos sin complejos, como viene haciendo desde hace 5 temporadas, lo aborda para que valoremos lo que los españoles hicimos hace 400 años en aquellas tierras hermanas. Todo no fue perfecto, pero sí correcto, notable, delicado en muchas ocasiones. Los españoles que fueron a las Indias eran personas de carne y hueso. No eran ni ángeles ni santos, aunque luego se llenase el continente de ellos, fruto sin duda de esa evangelización llevada a cabo. Por eso es importante enmarcar esta empresa dentro de un siglo XVI que comenzaba con unas formas de pensar, es verdad que humanistas, por eso se dio este avance, pero radicalmente diferentes a las que podemos tener hoy en día en pleno 2025. Por tanto, dice mucho de cómo quiso la corona española realizar esa conquista, aun con sus fallos. Es cierto que España en la conquista de América, como en cualquier empresa que se acomete también hoy en día, buscó beneficio económico, pero no es menos cierto que también se persiguió un desarrollo integral de aquellas personas y de aquella sociedad que era por otra parte tan España como la de aquí. Pero repasemos un poco. Primero, las leyes de Burgos y ratificadas en Valladolid, 1512-1513. España, entonces Castilla, ya en vida de la propia Isabel en 1500 y después en 1504, con su testamento y codicilo, inició los derechos humanos en el mundo. Nadie más ha hecho nada igual en la historia de la humanidad a este respecto. Eso fue derivando hasta la plasmación en las primeras leyes de Indias. Primero en 1511 con Fray Antonio de Montesinos, que dio pie a que se promulgaran, con el respaldo real del propio rey Fernando el Católico, las famosas leyes de Burgos de 1512 que buscaban 2 objetivos claros. Por un lado, dar una respuesta a las denuncias sobre abusos contra los indígenas y por otro, conciliar la conquista con principios cristianos. El objetivo prioritario fue proteger a los indígenas, pero sin cuestionar el sistema de encomiendas en este primer momento. Y se puso en marcha la siguiente legislación, no sin dificultades, con mucha lentitud en su aplicación. Fray Antonio de Montesinos, en su homilía en la ciudad de Santo Domingo en 1511, formuló la siguiente reflexión. ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a puestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Esto llegó al Consejo de Indias y al propio rey Fernando, que aprobó las citadas leyes en 1512. El contenido esencial de ellas fue el siguiente. Primero, reconocimiento de la humanidad de los indígenas. Es decir, se reconocía que tenían alma y capacidad de razonar. En segundo lugar, la evangelización obligatoria. Los indígenas debían ser instruidos en la fe cristiana. Tercero, regulación del trabajo, es decir, la encomienda. Estas estaban constituidas por un grupo de indios adjudicados, junto con tierras, a colonos españoles. Los indios tenían la obligación de trabajar las tierras,
por lo que recibían un pequeño salario, y el encomendero tenía el deber de cristianizarles y de elevarles a la civilización. Se van a crear en 1497 cuando Colón impone a los indios el trabajo obligatorio. Isabel la Católica, por otro lado, prohíbe esclavizarles, pero autoriza este tipo de organización. Podían trabajar para los españoles, pero con ciertas condiciones: jornadas limitadas, un día libre a la semana y la prohibición de castigos. Sobre la vida familiar. Se apuntaba que no debían ser separados de sus mujeres e hijos. Además, se les debía garantizar alojamiento, comida y unas condiciones de salud favorables. Hablemos de dos figuras fundamentales, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Estas leyes se ratificaron y se precisaron en Valladolid en 1513. Posteriormente, ya con la presencia en el trono de España de Carlos V, va a aparecer en 1538 la figura fundamental de Fray Francisco de Vitoria, sacerdote dominico, humanista y teólogo español. Ingresó muy joven en la orden dominicana y en 1509 viaja a París para estudiar teología, doctorándose en 1523, fecha en que vuelve a España para trabajar en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. El 7 de septiembre de 1526 gana la cátedra de Prima Teología en la Universidad de Salamanca, donde se hace famoso por sus críticas al sistema jurídico impuesto por los conquistadores en América. En 1536 criticó duramente los abusos de los conquistadores y en sus escritos relacionados con la conquista de Perú declara que los indígenas no son seres inferiores para ser explotados o esclavizados, sino seres libres con iguales derechos que los españoles y dueños de sus tierras y bienes. Y expresó que no era justo conquistar a los pueblos americanos por el solo hecho de no ser cristianos. Su pensamiento respecto a este tema se centró en el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. Decía que los indígenas son verdaderos dueños de sus tierras, tanto en lo público como en lo privado. Además afirmó que los pueblos americanos tenían razón, derechos naturales y soberanía, al igual que los europeos. Propuso una serie de derechos y de comunicación entre castellanos e indígenas, de forma que pudiera llegar a entenderse y entablar relaciones basadas en la concordia. Asimismo, dijo que los españoles tenían el derecho natural de viajar a las Indias y de comerciar y predicar el Evangelio, siempre que no usaran la fuerza. Fue el primer pensador español en concebir la idea de una sociedad de naciones, esto es, la idea de una comunidad universal de todos los pueblos organizados políticamente y fundada en el derecho natural de cada hombre y de cada pueblo, definiendo el llamado derecho de gentes. Y aunque no escribió libros sobre ello, sí que sus pensamientos y reflexiones se han agrupado en las conocidas relecciones teológicas, entre ellas destacamos de Indis, es decir, sobre los indios, y de Iuri Belli, sobre el derecho de la guerra, pues todo esto que este hombre piensa va a desembocar en la redacción de unas normas. Las leyes nuevas de Indias de 1542. Estas leyes fueron promulgadas por el rey Carlos V. Con ellas, la defensa del nativo americano se va a acrecentar, se va a fortalecer su protección y los indios, básicamente, van a depender de la corona tras la suspensión de la herencia de las encomiendas. Detrás de estas leyes está sin duda la mano de la Escuela de Salamanca y de los pensamientos del padre Vitoria. Lo más destacado y novedoso de estas leyes fue que, primero, se prohibió la esclavitud de los indígenas para siempre. Solo se permitió en casos excepcionales y solamente controlados por la corona, como en casos de guerra justa. Es importante apuntar este dato porque nos parece esencial, ya que mientras que España estuvo presente en América, no hubo esclavos de aquel continente. Los esclavos, si los hubo, fue porque vinieron o los trajeron, sobre todo los portugueses, de sus colonias africanas hasta el Brasil. Segundo, reforma de las encomiendas. Se decretó que las encomiendas nunca jamás serían ya hereditarias. Se legisló que al morir el encomendero, la encomienda volvería a la corona. El objetivo, por tanto, era claro, acabar con ellas. Tercero,
Se ordenaba el buen trato. El buen trato de los pueblos originarios y la libre evangelización. A nadie se le impondría forzosamente el ser cristiano. Además, se designaron veedores, es decir, funcionarios reales para supervisar los posibles abusos en los 4 virreinatos que llegaron a crearse. Cuarto, y como última novedad, se reguló el trabajo forzado en minas, campos y construcciones. Además, se exigió a los responsables de los trabajos que los indígenas no fueran sobrecargados ni separados de sus comunidades injustamente. Y aparece en escena la figura de Fray Bartolomé de las Casas. Dominico y sacerdote, como Vitoria, pero también excomendero, es decir, que tuvo indios bajo su poder para realizar trabajos bajo ciertas condiciones, como hicieron muchos otros españoles, pero decide dar un giro en su forma de comportarse y pasa a defender al indio bajo las tesis de su compañero de orden Francisco de Vitoria. Lo que ocurre, como ahora veremos, es que éste luego no será consecuente con lo que predicaba en sus formas y comportamientos, y sobre todo en sus escritos. Vivió siempre como un rico. Mientras estuvo en Nueva España solía beber vino traído de España y vestir elegantemente. La pobreza evangélica no fue una de sus virtudes. Además, cuando comenzó a defender a los indios de América, cobraba 100 pesos de oro anuales, según se puede comprobar. Lo mismo sucede cuando lo nombraron obispo de Chiapas en 1524, tras darse él mismo una campaña de autobombo para acceder al cargo, llegando a ganar 500.000 maravedíes anuales. En 1551, al poco de la controversia de Valladolid, de la que fue una de las partes debatientes, consiguió una pensión de la corona de otros 300.000 maravedíes. A los indios, a los que dijo defender, los vio de lejos. Nunca se tomó la pequeña molestia, como los 12 apóstoles franciscanos que vimos en el primer programa de esta temporada, de estar a su lado y de compartir su vida. Es decir, de vivir como ellos vivían y ganarse su amistad. En definitiva, que consejos vendía que a él no le valían. Nunca aprendió ni una sola palabra de sus lenguas, y esto, como comprobamos con los franciscanos, era fundamental para un cura misionero en esas tierras. Recordemos brevemente la figura de Fray Toribio de Benavente, el conocido Motolinía. A este nunca le tembló la mano a la hora de denunciar abusos si lo sabía, pero fue muy cuidadoso y cauteloso en sus crónicas y evitó hablar de oídas y sin conocer de primera mano lo que pasaba, como sí que hizo el dominico. Bartolomé de las Casas actuó como un propagandista calumniador. El franciscano no cambió nunca ni mintió. Llegó a afirmar de Fray Bartolomé lo siguiente: no tiene razón en lo que dice. Es un mercenario y no es un buen sacerdote. Se dedica a denigrar a los demás. A los conquistadores y encomenderos los llama tiranos robadores, que tiranizan siempre a los indios. No tiene humildad, piensa que todos pecan y que solo él tiene la verdad en lo que dice y que siempre hace el bien. No entiendo cómo vuestra majestad y los de vuestros consejos han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e inoportuno, bullicioso y pleitista, tan desahogado y tan malcriado, tan injuriador y perjudicial. Yo le conozco desde hace 15 años y siempre está escribiendo buscando los males y delitos que hacen vuestros súbditos españoles en esta tierra. Y llega a decir textualmente: parece que en esto toma el oficio del demonio. Además, es un mentiroso y no celebra misas ni toma confesión. Esto es un texto adaptado y resumido de una carta remitida por Fray Toribio al emperador Carlos I el 2 de enero de 1555. Más claro, agua. Es decir, para él todos los indios eran buenos y los españoles, todos los españoles, unas malas personas. Eso, con el paso de los siglos, alentado además en su pérfida obra Brevísima relación de la destrucción de Indias, ha promovido y suscitado toda la leyenda negra española. Para compatriotas así no hacen falta enemigos.
Y eso hoy mismo sucede en España. Nos hemos creído a pies juntillas lo que este hombre escribió y no hemos hecho caso de lo narrado por Fray Toribio de Benavente, al que nadie conoce porque no interesa que se conozca, y al resto de franciscanos, dominicos y gentes buenas que sí hicieron bien las cosas. Así pues, con el pasar de los años, esta obra del fraile y dominico español fue una gran oportunidad para los enemigos de España. Ingleses, holandeses y luego franceses se agarraron a la obra para difundir lo que hizo España, y hoy en día eso lo sigue creyendo la gente, sobre todo en España. Bartolomé de las Casas fue el principal testigo que los fiscales del informe del Tribunal de la Historia presentaron para juzgar y condenar a España. Nunca se ha tenido en cuenta para saber realmente lo que España llevó a cabo en aquella otra España, lo que hemos ido apuntando en este programa. Este dominico sevillano mintió a sabiendas. Desenmascararle llevará tiempo ante los españoles e hispanos del mundo, y sobre todo ante la historia que le coloca como un santo varón. Pero lo conseguiremos. Toda la leyenda negra se fundamenta en este siniestro personaje y sus calumnias y mentiras de sus escritos. Los progres de hoy en día y del zurderío patrio le han convertido en un mito intocable, pero va siendo hora de derribarlo de su pedestal. Pues bien, este personaje fue el que debatió entre 1550 y 1551 con Ginés de Sepúlveda, la otra tesis o postura, en la famosa controversia de Valladolid que ahora analizaremos. Hemos querido puntualizar a este personaje para desenmascararle, para que a la hora de analizar todo lo acontecido tengamos los elementos de juicio suficientes y saquemos la conclusión más correcta a la hora de juzgar la historia de España en América como se merece. Antes de hablar de Ginés de Sepúlveda, no vayamos ahora a demonizar y a cargar contra este intelectual, teólogo y sacerdote dominico, porque cuando lo juzguéis y analicéis con las mentes del siglo XXI, pueda parecer un ser ruin por lo que pensaba entonces. Estamos hablando de unas posturas y unos pensamientos que eran muy comunes en esa Edad Media de la que se acababa de salir. Ginés de Sepúlveda era un gran erudito, muy vinculado a la corte desde hacía años. Fue un gran traductor de los clásicos, formado en Bolonia y Roma, en donde residió durante cerca de 20 años. Gran conocedor de la obra de Aristóteles. Sin embargo, nunca viajó a América y no conocía la realidad de las posesiones españolas. Sepúlveda defiende el derecho de España, como nación civilizada, a someter mediante las armas a quienes califica como salvajes, oponiéndose abiertamente a las normas del Consejo de Indias. Las ideas de Aristóteles estuvieron muy presentes en su discurso y en ellas se apoya para afirmar lo siguiente. La primera razón de la justicia de esta guerra o conquista es que, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, es decir, los indios, incultos e inhumanos, se niegan a admitir al imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, imperio que les traerá grandísimas utilidades. En definitiva, para Sepúlveda, la dominación que España ejerce sobre América y, por tanto, sobre las culturas que allí se encuentran es una acción pedagógica que se convierte en una guerra justa. Es la consecuencia de lo que califica como inmadurez culpable de los indios. Así, el conquistador español no solo es inocente, sino meritorio, puesto que ejerce una violencia emancipadora. Declara que para los indios es más conveniente quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de salvajes en hombres civilizados. Sepúlveda se remite, por tanto, a Aristóteles, para quien lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre lo contrario, ideas que, por otra parte, imperan en la mentalidad europea de finales del siglo XV y mediados del XVI, como dijimos anteriormente, conocida como la doctrina del descubrimiento, en virtud de la cual se negaba absolutamente a los indígenas su calidad de personas, de sujetos e incluso de seres humanos.
Pero a pesar de todo este proceso, que como podréis observar nuestros oyentes, fue la conquista española de América, pues a pesar de algunos y grandes errores, su acción generadora, civilizadora y evangelizadora fue ejemplar, exquisita, a lo que poco habría que objetar. Pero aún así, la corona española, el propio rey Carlos, decide ir más allá y resuelve analizar en un debate moral en 1550 en Valladolid. ¿Qué se debatió? El debate giró en torno a una cuestión fundamental. ¿Tenían los indígenas americanos alma y derechos naturales o podían, por el contrario, ser sometidos por la fuerza por los españoles? ¿Quiénes eran los principales participantes? Como hemos dicho, Fray Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. En torno a ellos, 14 jueces escucharon y valoraron las diferentes tesis. Entre ellos figuraban los eminentes teólogos Melchor Cano y Domingo de Soto, también especialistas en América como Bernardino de Arévalo y Gregorio López, un representante del Consejo de Indias, otro del Consejo Real y un consejero de la Inquisición, entre otros. El debate es beligerante, profundo y, en cierta manera, premonitorio. Lenguaje es depurado, culto y barroco en la forma, pero profundamente renacentista en el fondo. Como renacentista es el hecho de que el soberano de un gran imperio preguntase a un grupo de expertos si era lícita la consolidación y extensión de su imperio en las colonias de América y si se acomodaban a la moral los métodos de sometimiento que se estaban practicando sobre los indígenas. El debate se desarrolló a puerta cerrada y se alargó durante 8 meses, hasta abril de 1551. Se trató de una cuestión de Estado y se le dio un carácter secreto. No se tomó, por el contrario, a pesar de la importancia, de nota escrita del contenido de las discusiones, y solo se han conservado los alegatos de los contendientes, publicados años después en forma de libros. Pero de la respuesta que se dé a la pregunta va a depender durante siglos la suerte de decenas de millones de hombres. ¿Son los indios del Nuevo Mundo hombres con alma como los conquistadores? Pues bien, la discusión intelectual entre De las Casas y Sepúlveda, que ha pasado a la historia con la denominación de la controversia de Valladolid, supuso un hito en la historia de Occidente, porque planteó una pregunta que sirvió de punto de partida para el nacimiento de una corriente filosófica tendente al reconocimiento de los derechos humanos desde una perspectiva asombrosamente moderna. Esto es, desde la posición del indio, del otro, del prójimo, para llevar a cabo una defensa de los propios parámetros culturales y de vida de los indígenas. El emperador, una vez que analiza y sopesa las dudas en torno al debate, decide en base a su conciencia, moral y fe cristiana, parar durante estos 2 años la conquista de nuevos territorios en las posesiones de América. Realmente elogiable y admirable. Así transcurrió la controversia de Valladolid. ¿Pero quién ganó? Formalmente ninguno de los dos. La mayor parte de los teólogos presentes en la capilla del Colegio de San Gregorio se inclinaron por De las Casas, mientras que los juristas apoyaron a Sepúlveda, pero no hubo sentencia oficial. Los jueces se dispersaron después de la sesión final y durante años el Consejo de Indias estuvo luchando para que dieran sus pareceres por escrito. A Fray Melchor Cano, por ejemplo, se le pide que no parta para Trento sin dejar por escrito un informe sobre el tema, que debería enviar al marqués de Mondéjar, presidente del Consejo de Indias. Sin embargo, en 1557, transcurridos 5 años desde su vuelta del concilio, se le vuelve a reclamar su parecer, pues aún no lo había remitido. Otros de los jueces sí llegaron a emitir su informe, pero estos expedientes escritos jamás llegaron a ser publicados o difundidos, y por otro lado, tampoco alcanzaron una decisión colegiada.
¿Cuál fue entonces el verdadero resultado de la gran disputa de Valladolid? Una consecuencia esperada fue que Sepúlveda se convirtió en el referente de los conquistadores. El Cabildo de la Ciudad de México, la más rica y más importante de todas las Indias, reconoció agradecida lo que había hecho en su favor. Sin embargo, su doctrina no triunfó y no logró publicar en vida sus diversas apologías, pues el Consejo de Indias negó tal licencia. Es más, el Consejo Real de Castilla decidió solicitar de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares un dictamen sobre si debía imprimirse o no dicha obra. A finales de 1557, estas universidades consultadas emitieron un parecer desfavorable. Por el contrario, de las Casas pudo publicar en Sevilla, en 1552, una serie de tratados en los que daba su versión de la disputa de Valladolid. No obstante, ni el imperio abandonó las Indias, ni el proceso de colonización terminó. Se volvió a poner en marcha la conquista de nuevas tierras y las encomiendas se mantuvieron. En 1556, el emperador dictó de nuevo órdenes permitiendo a sus virreyes en América dar licencia para nuevos descubrimientos. Sin embargo, de las Casas continuó presentando memoriales al emperador y al Consejo de Indias y hasta trató de que el Papa excomulgara y condenara a cualquiera que considerase justa la guerra contra los indios. Y en cierto modo, a él se le debe que la conquista de las Filipinas de 1570 en adelante se hiciera de forma mucho más pacífica. El Consejo de Indias. Conclusión. Al final fue el Consejo de Indias de España, creado por una real cédula del 14 de septiembre de 1519 y que dependía del Consejo de Castilla, el que gestionó de la mejor forma posible todos estos asuntos. En realidad, trató más por ayudar y proteger a los indios que por la postura contraria. Se puede decir que fue un órgano real garantista de los derechos de los indígenas. Este Consejo de Indias pasó el 1 de agosto de 1524 a ser un órgano independiente bajo la presidencia del cardenal Loaiza. Inicialmente tuvo su sede en Valladolid hasta que en 1561 la corte se trasladó a Madrid. El Consejo de Indias de España llegó a ser la más alta autoridad legislativa y administrativa para el nuevo continente después del rey. Tenía 3 departamentos. 2 de ellos se dedicaban a los asuntos de gobierno en América y 1 a las cuestiones legales o de justicia. El 25 de agosto del año 1600 se creó la Junta de Guerra en el seno del Consejo, dedicada a examinar las contiendas bélicas contra los indígenas, que se convirtió en una importante fuente del derecho internacional indiano. El estudio de la documentación sobre las leyes de Indias revela una actitud formalmente protectora por parte de los reyes de España hacia los indígenas que, sin embargo, no se correspondía con la realidad vivida en las colonias. Pero sin duda, la controversia de Valladolid, todas sus aportaciones, escritos y lo que se ha registrado sobre ella ha sido publicada a casi todos los idiomas del mundo. Se han hecho películas sobre este tema e incluso recientemente una película documental en el año 2024. Se puede decir que la consideran el origen de la lucha por los derechos humanos, de la tolerancia y del respeto a las diferencias. El emperador Carlos V quiso tener la certeza de que obraba con justicia en la conquista de las Indias. Algunos historiadores dicen que lo que buscaba en realidad era hallar argumentos para defenderse de la envidia y codicia de sus enemigos europeos. Pudiera ser también. Pero sea como fuere, lo cierto es que la decisión histórica e inaudita de un imperio, dueño de medio mundo en aquella época, es todo un hito en la historia universal, porque ningún reino ni emperador había sometido jamás a debate su propia forma de proceder en los derechos del imperio. Lo hizo él y desde nuestra ciudad de Valladolid. Como dice el dicho, la historia se repite, o casi, porque salvando todas las distancias y circunstancias, ¿sería posible hoy escuchar a Putin suspender su invasión de Ucrania? ¿O a Netanyahu, el líder israelí, para parar la guerra y reflexionar sobre su invasión militar en la Franja de Gaza y abrir así un debate de juristas internacionales sobre el devenir de la región? La controversia de Valladolid es, 474 años después,
una lección de derecho internacional basada en la confrontación de ideas y el debate sobre la ética de una conquista mediante la fuerza. Solamente España, en la historia del mundo, ha hecho algo así. ¿Quién tenéis razón? ¿Qué postura defendéis, queridos amigos? Queremos saber vuestra opinión. Es fundamental para Hispanos sin Complejos. Y ya sabéis cómo podéis y dónde hacerlo. En nuestras redes sociales, en el correo hispanosincomplejos@gmail.com, en los comentarios encuestas que colgamos en Spotify y en nuestro número de WhatsApp con vuestras notas de voz o mensajes en el 604 87 66 49, con el prefijo más 34 para los que estáis fuera de España. Y en nuestro número de WhatsApp, en ese 604 87 66 49, Roberto, nos han mandado un mensaje que queremos que todos los oyentes lo sepan. Pues así es, Raúl. A este número de WhatsApp nos ha mandado nuestro buen amigo Ángel un texto que dice lo siguiente. Hola, queridos hispanos y sin complejos. Qué bueno el capítulo sobre los 12 apóstoles franciscanos. Para mí era totalmente desconocido. En cuanto al contenido, muchas gracias por difundirlo. No conocía la historia de Fray Toribio de Benavente y eso que hay una calle principal en este pueblo que se llama así. Hay que ver qué orgullosos tenemos que estar de nuestro pasado. En cuanto a la elaboración, muy buenos los diálogos, la música y la ambientación. Así que enhorabuena por todo. Esperaré con atención la continuación de la Reconquista. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por tu comentario. Esto nos hace, Roberto, ¿verdad?, seguir adelante en nuestra misión de evangelizar, entre comillas, como los 12 apóstoles franciscanos, de ayudar a que nuestros hispanos y sin complejos pues conozcan realmente cómo sucedió la historia de nuestra patria y de nuestros hermanos hispanos. Así es, también me encontré con algún amigo por la calle que nos dice que bueno, pues que hacemos una labor bastante encomiable, que es muy bonito difundir nuestra historia, que no descansemos en ello, que sigamos en el empeño y que bueno, pues ahí estamos haciéndolo, Raúl, como buenamente podemos, con mucha humildad pero con mucho cariño. Así que ya sabéis, queridos amigos, enviadnos vuestros mensajes a esas redes sociales, a esos medios de comunicación y como siempre nos podéis escuchar en las plataformas de audio que vosotras tengáis como favoritas. Y Roberto, el programa que viene, pues como destacábamos al principio, vamos a tener invitados especiales para que hablen precisamente de este tema de hoy, de la controversia de Valladolid, y a ver qué nos cuentan. Efectivamente, algún profesor, como hemos dicho y hemos apuntado al principio del programa, estará con nosotros, profesor de la Universidad de Valladolid. Don Carlos Belloso, entre otros. Esperemos que tengamos algún amigo más que nos explique un poquito más lo que acabamos de detallar aquí, digamos, más literalmente, ¿no? Así que bueno, contamos con la presencia de Carlos Belloso, profesor de Historia de la Universidad de Valladolid. Roberto Alonso, capitán, muchas gracias, un honor compartir estos micrófonos sin complejos y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y que os hayamos entretenido. Que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejos.